Hola a todos y todas. Bueno, vamos a seguir hablando de cómo organizar el trabajo de tesis. En esta ocasión específicamente vamos a hablar sobre cómo estructurar las prácticas de escritura. Em, en primer lugar, es indispensable que establezcamos un calendario de escritura. ¿Sí? Hay que abandonar la idea de que se escribe cuando uno está inspirado, nada más. Yo creo que fue Borges quien dijo, cuando las musas vengan, más vale que me encuentren trabajando, una frase parecida. Además, trabajar todos los días un poco, más no sé, dedicar 15 minutos, alivia la tensión, alivia la culpa de no estar trabajando en la tesis y puede llevar a periodos sumamente productivos, ¿sí? Otra cuestión indispensable, establecer un espacio de trabajo para la tesis. Este espacio de trabajo puede ser un lugar en nuestro hogar, pero también puede ser, no sé, el momento en el que nos vamos al bar a trabajar en la tesis, ¿sí? A un café a trabajar en la tesis. También puede ser una caja que tengan un rincón y hasta un maletín, pero en realidad necesitamos dedicar un espacio a la tesis, ¿sí? También es indispensable que evitemos distracciones cuando nos sentamos a escribir con la tesis. Y para eso nos puede llegar a servir, no sé, deshabilitar el celular, el teléfono de línea, desconectar la compu de internet para no estar mirando otras cosas, etc. Otra cosa que recomiendo para poder organizar mejor el trabajo de tesis es llevar adelante un diario de tesis. El diario de tesis uno debería escribir todos los días. En realidad una tutora mía, cuando estaba haciendo el doctorado, me decía que para mi diario de tesis me convenía tener uno de esos diarios, no con espiral, porque las hojas se terminaban saliendo fácil, sino encuadernaditos, y que uno no pudiera arrancar las hojas fácilmente, porque ahí tenía que quedar todo, ¿sí? Ese lugar también nos sirve para relacionar lo personal con la tesis. Ahí yo, cuando salía de alguna reunión con mi directora y estaba medio enojada, escribía cosas para no hacer lío y no decirlas. También tenemos que evitar tener que tengamos papeles sueltos, digamos, y además es el diario, ese diario, digamos, en físico o en electrónico, ¿no? O sea, em, es lo que debiéramos usar para las reuniones con el director, ¿sí? O sea, cuando cada vez que vamos a una reunión con nuestro director o directora, en realidad deberíamos llevar algo para anotar, ¿sí? Es donde podemos hacer, también lo podemos usar para hacer las listas de las tareas que vamos a llevar adelante todo, cada día. Podemos hacer anotaciones sobre el análisis de datos, etcétera, ¿sí? Les doy un ejemplo sobre anotaciones. Yo cuando estaba usando el SPSS, que es un programa para hacer análisis estadístico, en realidad ahí anotaba, era mi cheat sheet, se dice en inglés, o sea, como mi hoja para hacer trampa, ¿sí? Mis anotaciones sobre las codificaciones de los datos. Visualizar ideas también nos sirve para varias instancias de nuestra tesis, ¿sí? Es algo muy útil, por ejemplo, hacer un mapa semántico o usar otro tipo de recursos, un cuadro sinóptico, etcétera, sobre todo cuando estamos, no sé, en la revisión de la literatura de la tesis, puede llegar a ser muy útil, ¿sí? También se pueden instalar un pizarrón o poner un papel afiche en la pared, ¿sí? Con cinta de enmascarar para no arruinar la pintura, en el lugar de trabajo. Eso les va a permitir escribir, o sea, escribir las cosas y tener más espacio para relacionar esas cosas, ¿sí? Eso es bastante útil si uno hace análisis de datos cualitativos, a veces. Otra cosa, sugerida por mi directora de tesis doctoral, porque yo empezaba a buscar literatura o escribía y me iba por las ramas, me iba por las ramas y me fascinaba con todo. Entonces en un momento me dijo, vas a hacer esto, vas a escribir el objetivo general de tu tesis, lo vas a imprimir y te lo vas a poner arriba del escritorio donde trabajas. Y parecía una tontera, pero me ayudó mucho a mantenerme enfocada. Trabajar con índices o con resúmenes, ¿sí? Por lo general estos dos son textos que escribimos hacia el final, ¿no? O sea, cuando uno termina de escribir la tesis, arma el resumen y arma el índice. Bueno, pero también nos sirve escribirlos al principio. Hacer un índice imaginando cómo va a terminar siendo nuestra tesis nos ayuda a poder visualizar el todo de la tesis y así avanzar. Destilar el argumento, intentar destilar el argumento en una oración. Lo que quiero mostrar con esta tesis es, parece algo sonso, pero no. Van a ver que cuesta mucho y yo creo que cuando ustedes estén más que listos para defender sus tesis, van a poder hacer esto.
¿no? Lo que quiero mostrar con esta tesis es, y decirlo en una sola frase. También está la técnica de la charla del ascensor. Imagínense que se juntan, que viajan en ascensor con alguien sumamente importante y les interesa que sepa sobre su investigación. Pero esa persona se baja en 5 pisos, o sea, en 2 minutos o 1. Bueno, tienen que ser capaces de decir, mi investigación es sobre, y decir algo muy acotado que dé a entender lo importante, lo bueno, etcétera, que es su investigación. Eso sería la charla del ascensor. Bloqueo del escritor y bloqueo de la escritora, o también se llama el síndrome de la hoja en blanco. ¿Cómo lidiamos con esto? Bueno, lo que pueden hacer es utilizar la técnica del borrador cero, free writing o escritura automática. Estos términos refieren a cosas muy similares, ¿sí? Básicamente la idea es sentarse en la computadora y teclear y escribir, más no sea no sé qué escribir, escriben eso, no sé qué escribir, para empezar a soltar la mano. Si escriben a mano, agarrar la lapicera y no parar de escribir hasta que salga algo. Por lo general no se recomienda hacer esto por más de 5 minutos, pónganse una alarmita a los 5 minutos y muchas veces con esta técnica logramos destrabarnos y avanzar, ¿sí? Y esa hoja en blanco ya no es más en blanco. Y por ahí llenamos una página entera de cosas de las cuales sacamos 2 frases. Bueno, no importa, esas 2 frases fueron una. Anotar ideas para otras investigaciones en el diario de tesis para sacarla del camino. Esto también es una cosa que recordó mi directora de tesis. Divino para otra tesis, me decía. Anótalo en tu research journal, o sea, en el diario de tesis, y olvídate por ahora de eso y concentrate en el objetivo general de la tesis. ¿No te acordás? Mira arriba de tu escritorio. Trabajar el formato. Cuando se sientan en la compu están bloqueados, no pueden producir, no pueden escribir. Bueno, empiecen a formatear la tesis, ¿sí? Empiecen a poner negritas donde tiene que haber negritas, empiecen a fijarse que todo tenga el mismo interlineado, etcétera. Armar tablas y gráficos, si es que los van a tener. Escribir los agradecimientos. En los agradecimientos es un texto un poco, es más personal, entonces hay veces bueno, que uno no puede avanzar con la investigación. Bueno, escriba los agradecimientos de la tesis. Em, no pueden tampoco hacer eso. Otra estrategia que pueden usar es hacer un resumen de lo que ya está escrito, ¿sí? Marcar las ideas principales del propio texto. Entonces, agarrar los borradores que ya tengo y autorresumirse, ¿sí? Y para ver si con eso puedo continuar y seguir avanzando. Y sobre todo, gente, escribir, escribir, escribir. Eh, las estrategias para promover la autorrevisión se aprenden mediante el trabajo con borradores, ¿sí? Un buen escritor no es más que un buen revisor, han mostrado las investigaciones centradas sobre el proceso de escritura, que en realidad los revisores expertos dedican gran parte del tiempo a lo que es la revisión. Eh, entonces, bueno, hay que aprender a autorrevisar los escritos, ¿sí? Para ser buen escritor. Nadie escribe bien de una. Eh, y trabajar con borradores, aprender a trabajar con los borradores es fundamental. Y sobre todo yo creo que hacer esto junto con otros ayorna mucho el camino de la tesis. Leer en voz alta el escrito que tengo hasta ahora, ¿sí? Que escribí hasta ahora. Muchas veces nos permite detectar problemas con puntuación y hasta cuestiones de progresión temática del texto. Dejar dormir o poner en remojo el borrador. Una entrevistada una vez dijo, bueno, a los textos hay que ponerlos en remojo antes de sentarse y autorrevisarse uno, pero uno tiene que tener cuidado de que el texto no se le pudra. Me pareció espectacular esa metáfora, ¿no? O sea, hay que distanciarse un poco del texto para poder ver qué sería mejorable de ese texto, pero no tanto tiempo como para que nunca más no sea muy difícil retomar la tarea. Y tener en cuenta el estilo a seguir, ni bien se empiezan a producir borradores. ¿Qué es el estilo a seguir? Bueno, por lo general en los doctorados a uno le piden que sigan el manual de estilo APA, el manual de estilo MLA, etcétera. Averigüen eso cuanto antes y comiencen a tratar de aprender ese estilo, porque bueno, una tesis doctoral es un trabajo de una envergadura bastante importante, entonces cuanto antes aprendan esto, mejor, ¿sí? Les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Bueno, y ante todo, gracias por escuchar. Esperamos que estos consejitos prácticos los ayuden a poder avanzar con su trabajo de tesis. Muchas gracias.